Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches a todos. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N, un espacio en el cual, a través de la conversación, podemos encontrar ideas nuevas y poder solucionar los desafíos que van más allá de la coyuntura y que acogen el país. Soy Emil Cayó y hoy vamos a hablar sobre las cajas municipales. Para que una entidad financiera quiera emitir tarjetas de crédito, tiene que recibir la aprobación de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado por insistencia una iniciativa en que las cajas municipales puedan emitir tarjetas de crédito sin autorización de la SBS. A la fecha solo hay una caja que tiene la autorización para emitir tarjetas de crédito y esa es la Caja Municipal del Cusco. Y hoy tenemos a Guido Bairo, que es el presidente de la Caja Municipal de Ahorros de Cusco, con nosotros. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la compañía, doctor. Gracias. Sin embargo, hay riesgos y fraudes de otro tipo si esta iniciativa pasa a ser ley. Y para eso contamos hoy con la presencia de Melvin Escudero, que es economista, CEO del Dorado Investments y presidente de la Sociedad Peruana de Profesionales en Inversiones. Muchas gracias, señor Escudero, por estar con nosotros hoy. Encantado y gracias por la invitación. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué querría una caja municipal saltarse a la SBS para soltar un producto, habiendo ya una caja que sí lo ha hecho y ha seguido el proceso correspondiente? No, yo no considero que sea saltarse. El manejo de la economía del sistema financiero es extremadamente centralizado y nunca, así hay esta ley, la SBS va a dar directivas para poder autorizar, porque no es de que, la ley en el Congreso me la dieron y usted va a abrir cuenta corriente mañana, usted puede abrir cheque de gerencia, usted puede abrir aquello y uno va a hacer lo que quiera. La SBS, que nos supervisa igual que a bancos, siempre va a emitir, ya no será de repente directiva, de repente va a ser manual, pero va a emitir una metodología de implementación de la tarjeta de crédito, de la cuenta corriente, del cheque de gerencia, va a emitir algún sistema para que nos supervise, porque nunca se dice, ni dice que no nos supervise. La ley tendría que ser, niégase la supervisión de la SBS. Correcto, pero la autorización es un paso importante porque ha habido instancias en el pasado en que la SBS ha recibido a cajas que dicen quiero sacar tarjeta de crédito y se han tirado para atrás porque no cuentan con los sistemas de riesgo, de seguridad ni la infraestructura. Por eso le digo, o sea, en ese momento la SBS que comience a operar o cuando le va a tener que pedir una autorización inicial, tiene que emitir todas estas condiciones. No hay, mire, para nosotros haber llegado a tener la implementación hemos pasado 3 años de peripecias, ¿ya? Y eso significa una alta inversión en equipos, en hardware, en programas, análisis de riesgos, todo ello, hasta que nos dieron, como dicen, la bandera a cuadros para partir en la carrera, ¿no? Y es un proceso incluso para salir al mercado, no es muy difícil ahora, no es muy fácil ahora salir al mercado en las circunstancias en que el sistema bancario prostituyó la palabra tarjeta de crédito. Recuerde que la tarjeta de crédito ha sido sinónimo de captar clientes a la gana-gana y al quita-quita, y con unos intereses brutales. Nosotros tenemos otra intención sobre la tarjeta de crédito. Lo estamos haciendo paso a paso, sostenidamente, no es invadir el mercado ni quitar clientes al sector privado. Pero ¿qué impide que en el futuro, de repente, si estas son las intenciones de hoy, las intenciones cambien? Señor Escudero, usted ha tenido experiencia en la SBS. ¿Cómo ve esta situación? ¿Sería, si esta ley pasa, sería como pasar de una caja municipal a abrir una caja de Pandora? Los riesgos son importantes y los mensajes preocupan. El Congreso ya ha demostrado falta de tino, por ejemplo, al permitir 6 retiros consecutivos en el sistema de AFPs, que técnicamente estuvo en contra del BCR, la SBS y cualquier economista serio en este país no pudo estar de acuerdo con ese tipo de retiros, porque incumple abiertamente el espíritu de la norma, de la ley,
y sobre todo el beneficio que se espera para millones de peruanos. Algo similar pasa en el sector bancario. Recordemos que el sistema financiero dentro de la economía, este rompecabezas que permite pues que la gente obtenga empleo, que le dé a su familia un futuro, que le dé educación, alimentación, depende de la economía. Y el sistema financiero es como el corazón que bombea la sangre en el cuerpo humano. Esa sangre es el crédito, es la liquidez, son los flujos de caja que necesitan empresas grandes, medianas, empresas chicas, pero también las personas. Entonces, las tarjetas de crédito son un componente más dentro de la oferta de productos, pero eso no significa que por tratar de beneficiar a un segmento de la población donde las cajas municipales tienen un rol valiosísimo, que es la inclusión financiera, permitamos, digamos, exoneraciones o planteemos supuestas exoneraciones que finalmente pueden romper el principio en la banca, que es la gestión de riesgos. A su criterio, ¿esto sería una exoneración? Habría que determinar exactamente, la observación del Ejecutivo ha sido en contra. Sí. Y es básicamente porque se entiende que en la práctica no se va a requerir de la aprobación previa del regulador especializado en banca para operar con estos productos. Dígame usted qué significa eso. En la práctica significa, me voy por el costado, nadie me mira. Lo cual no es cierto del todo, porque como bien decía mi acompañante, tenemos este tema de que la SBS tiene facultades supervisoras. Sin embargo, ya da un mensaje preocupante, porque si ahora son tarjetas de crédito, mañana, ¿qué otro crédito va a ser? El negocio bancario es muy sencillo. El negocio de la caja municipal es idéntico al negocio bancario. Hay una empresa privada, o del Estado, o capital mixto, que tiene un capital. Ese capital tiene que ser administrado teniendo en cuenta los riesgos. ¿Por qué? Porque en los activos y en la captación de depósitos, ese capital es un pequeño porcentaje de todo el negocio que se hace con el dinero del público. Entonces, estas empresas tienen la autorización de endeudarse 7, 10, 15, hasta 20 veces, dependiendo de los activos ponderados por riesgo. Entonces, eso es muy peligroso. Y lo que hace el regulador es preocuparse porque cada una de estas empresas tenga las capacidades, tenga la tecnología, tenga los equipos profesionales antes de empezar una línea de negocio. Eso no se debe romper. De hecho, hay que destacar que la Caja Cusco precisamente ya siguió ese proceso, sin necesidad de cambios en la ley ni de este tipo de sugerencias de generar un canal que aparentemente podría estar desregulando ciertos productos. La Caja Cusco, la SBS lanzó este informe en su boletín semanal de noviembre del 2022, en que dice que la Caja Cusco se autorizó, fue la primera caja municipal que emite tarjetas de créditos bajo un procedimiento simplificado que se simplificó en el 2021. Entonces, ya habiendo simplificado el proceso, ustedes han podido hacerlo. ¿Por qué no el resto? No, lo estamos haciendo, pero le digo, el tema, a mí no me gustaría darle tanto vuelo al tema de la tarjeta de crédito, porque esa es la ventaja política que está obteniendo el Congreso. Los congresistas que han tomado el tema de la tarjeta de crédito, porque eso vende en la calle. La palabra se hace publicidad en la calle, hablan de la tarjeta de crédito. ¿Es una medida populista? Es una medida populista. Pero eso, si lo está buscando, o sea, lo está buscando Caja Piura, lo está buscando Caja Ica. No, hablemos completo. No es que es... Nosotros tuvimos un presidente de la Caja, de la Federación de Cajas, Fernando Ruiz Caro, que fue presidente de la Caja Cusco hace 3, 4 años. Y ahora, último año, ha asumido el presidente, el señor Jorge Solís, de Caja Huancayo. Todavía con Fernando en la Federación y estando la señora Zenaida Solís en el Congreso, todavía en el anterior Congreso, se vio una serie de mejoras que nosotros le llamamos de nivelación de atributos con la banca. Porque mire usted, la operación más sencilla en el sistema financiero, y no me deja mentir el señor, es abrir cuentas corrientes. Las cajas no estamos autorizados a abrir cuentas corrientes. Es una inequidad de la ley de bancas
de la ley del sistema financiero para nosotros tener una libre competencia con el sistema bancario. Entonces, Entonces, perdón, al igual que eso, el cheque de gerencia, el factoring y otros procesos que son mucho más sencillos incluso en el proceso de control de riesgo, en el proceso de tener equipos, de tener todos los seguros protegidos, que hemos insistido en el Congreso. Y le cuento, esa ley, después, con la habilidad política del señor Solís, pasa el Congreso con una norma de 108 votos a favor, va a segunda votación, 96, y va al escritorio del señor Castillo, presidente en ese entonces de la República, y teniendo, como diríamos popularmente, la oportunidad de golpear a lo que ideológicamente él llama el gran capital, obedientemente a lo que dice la SBS y el MEF, hacen observaciones varias y la traban la ley. Pero el SBS y el MEF están observándolo porque el argumento es de que hay mucho riesgo. O sea, hay un mayor riesgo de fraude, hay un mayor Yo le riesgo... acepto en el tema de las tarjetas. Y nosotros, como caja, ¿cuánto quisiéramos tener cuenta corriente? Si mañana me saca un manual la superintendencia para hacer cuenta corriente, perfecto. ¿Por qué? Porque al tener cuenta corriente yo le puedo fondear dinero de los cuentacorrentistas al 1, al 2%, mientras que yo al entrar al mercado del capital, solamente las cajas estamos autorizados a captar ahorros y nos peleamos ofreciendo intereses 7, 8, 9%, ahora con el proceso de incremento de las tasas de interés. Entonces voy a mi cliente y lo traslado, mi mayor costo de mi fondeo, lo traslado con un costo alto de intereses. ¿Es su objetivo volverse un banco? ¿Y qué de malo? No es de malo, quiero ver si ese es sobre el objetivo. No, es que tenemos un tamaño de patrimonio que incluso hay pequeños bancos ya en el país, o que recién han aterrizado en el Perú, que no tienen el patrimonio que nosotros tenemos. Correcto, pero precisamente hay, lo que dice la SBS es que hay un proceso a seguir para volverse un banco. Entonces, a falta de revisar exactamente cuál es ese proceso, entendería de que hay una razón. En ningún momento ha dicho eso. Disculpe que le contradiga. Porque ¿cómo nos puede negar? Y nunca tampoco lo hemos pedido. Lo que estamos pidiendo es que se corrija, no la superintendencia, sino se corrija la ley del sistema financiero, poniéndonos atributos por lo menos similares para estar con los bancos. ¿Qué significaría, señor Escudero, una propuesta como la que dice el señor Bairo para el sistema financiero en general? La superintendencia, y esto está en la ley de bancos, ¿no?, establece claramente diferentes categorías de instituciones, considerando no solamente sus funciones y objetivos, sino también los requerimientos de capital, ¿no? Un banco general, como puede ser los bancos grandes que operan a nivel nacional, tiene ciertos requisitos en la ley y en los reglamentos que difieren de las cajas municipales, ¿no? Entonces, eso no impide tampoco que una caja municipal, finalmente, porque hay cajas ya bastante grandes. Como la caja Coco. Sí, correcto. Y también la de Arequipa o Ancayo, ¿no? O Piura. Son cajas, entidades grandes que si tú lo ves en el ranking de bancos, como que ya dan en la talla, por lo menos en cantidad de consumidores e incluso en patrimonio. Pero como están las reglas hoy en día, para convertirse en banco tienen que cumplir los requisitos de banco, ¿no? Y esos son unos requisitos relativamente más exigentes. Ahora, hay que entender que esta división tiene de alguna manera una naturaleza promotora también por el lado de la SBS, dado que las cajas han tenido desde sus inicios, y ha sido parte de sus funciones, la de inclusión financiera y la de promoción, especialmente en lo que son microcréditos, ¿no? Entonces las cajas no han nacido, aunque lo pueden hacer, para, por ejemplo, prestar a las entidades corporativas que son multinacionales. Algo que los bancos sí pueden hacer. Algo que los bancos pueden hacer, y pueden hacer préstamos de 50 millones, 100 millones, 200 millones de dólares. Es algo común. Y en operaciones estructuradas, sofisticadas, que pueden ser tipo leaseback, por ejemplo, o pueden ser del tipo, digamos, con tasa flotante y coberturas a 5, 10, 15 años, ¿no? Ese tipo de operaciones les permitía a la gran banca. Habría que ver si las cajas municipales pueden entrar en ese mercado. De acuerdo a las reglas, sí lo pueden hacer, pero tienen que cambiar el tipo de licencia. Y lo que usted No, lo que menciona es cambiar la licencia. Disculpe, disculpe.
Cuando yo le hablaba al principio de que en este juego le contaba la historia de esta ley de ampliar el mercado para las cajas de la oferta o una nivelación de atributos, como le pusimos con Fernando Ruiz Caro, la intención es cabalmente nivelar, ¿no? Y en ningún momento de la propuesta original estaba la tarjeta de crédito. No. ¿Qué intereses hay en el Congreso de hablar la palabra tarjeta de crédito, que es la que vende? ¿Por qué? Porque hay movimientos en la calle, no pago a la deuda, no pago a la cuota, ¿y qué suena? No pago a la tarjeta de crédito. Entonces, eso, hay sectores, el congresista Luna tomó, después de que fue rechazado, y cuando ya se estaba tramitando para que entre por insistencia, sacaron del turno, lo llevaron a la Comisión de Economía, y qué curiosidad, sacan los otros atributos y nos ponen la tarjeta de crédito. Solamente pasa la tarjeta de crédito. Creo que ha pasado, bueno, habría que ver ahorita qué cosa está pasando, porque claro, eran 3 normas. No solo era ese, el fortalecimiento patrimonial a las cajas, que es otra norma, ¿no?, que también estaba en ese proceso, que es muy importante, y la otra sacarnos de un ataque frontal del Ministerio de Economía y Finanzas a las cajas. Nosotros, a través de la ley todavía basada en la Constitución, de la ley 29523, obtuvimos la libertad de competir en el sistema financiero. Y esa libertad nos liberaba de no tener OCE, de no tener que comprar por el sistema de compras del Estado, de no tener el personal en la planilla del Estado, con los regímenes del Estado, y hemos vivido felices desde el 2010 hasta el 18, que en la época de Vizcarra sale un decreto legislativo que se llama el 1436, con la finalidad de volver a centralizar toda esta situación. ¿Cuál es el motivo? Y ahora, según esos plazos que se nos da, ya se nos está pidiendo que mandemos la planilla para que la revise Economía y Finanzas, para que le informemos qué cosa estamos comprando. O sea, bueno, ¿cómo usted puede competir en un sistema que lo garantiza el artículo 60 de la Constitución, que dice claramente, ¿no?, que las empresas públicas y privadas competirán en igualdad de condiciones? Y eso lo hizo la ley, lo terminó de refrendar esta ley, la 29523 del 2010. O sea, lo que está diciendo ahorita es que el sistema de cajas está en desventaja total frente a la nueva agresión del MEF. A la nueva agresión del MEF, pero el MEF también tiene una necesidad, asumiría, de hacer seguimiento de las diferentes las tasas de morosidad. O sea, el mes pasado la tasa de morosidad ha incrementado en un 50% de 4 a 6 para las cajas. O sea, ha habido movimientos... Nosotros reportamos a la SBS, claro, y cuando nosotros nos salimos de los parámetros financieros que tiene, nos cuesta hasta multas, y terribles multas, ¿eh? Le digo, no porque nosotros hemos merecido multas. No. Incluso el ratio de capital, que es una medida importantísima para la gestión, al banco le pone como ratio 10 y a nosotros nos pone 12.5. O sea, nos exige un margen adicional de protección, porque nosotros manejamos, es cierto, el 100% de ahorros públicos, del privado. Claro. Entonces, señor Escudero, ¿tiene algún mérito, o sea, tiene mérito el argumento del señor Bairo de que en realidad las cajas sí deberían tener esa flexibilidad? Desde el punto de vista de competencia, yo creo que tiene toda la razón. Sin embargo, hay que mantener una regulación que esté ordenada y que también sea equitativa desde el punto de vista competitivo. A mí me parece que el tema de las cuentas corrientes, el tema de las chequeras, es algo que a estas alturas no debería haber ningún problema en que puedan manejar las cajas. Sin embargo, para ese efecto, igual siguen siendo supervisadas por la SBS, no están exoneradas en ninguna circunstancia. Por eso es que el tema de las tarjetas de crédito, desde el inicio de esta conversación, me parece que ha sido
algo populista que se está metiendo, porque mucha gente usa tarjeta de crédito. Mucha gente quiere tarjeta de crédito. Quiere tener tarjeta de crédito sin tener las condiciones para pagarlas. Claro. Y en el caso de las cajas municipales en particular, están entrando en un segmento de la población que es emergente, un segmento de la población de microempresarios y un segmento de la población, y es la realidad, altamente informal, en el sentido que no necesariamente paga impuestos, que no necesariamente está, digamos, formalizado, y en un sentido también son créditos muy pequeños. Entonces, ¿eso qué significa? Que efectivamente los riesgos que se están asumiendo pueden ser mayores a los que la caja está dispuesta a manejar adecuadamente. Por eso es tan importante tener no solamente el personal calificado, sino las herramientas de evaluación de riesgo. Las tarjetas de crédito, por su naturaleza, tienen un componente de sistemas que incluye incluso cyber security o seguridad informática en unos niveles bien altos. ¿Por qué? Porque no solamente son, digamos, problemas de clonación de tarjetas, usurpación de identidad o la posibilidad, digamos, de que la información de los consumos o de las personas puedan ser hackeadas o puedan ser, digamos, acceso para personas pues que no deberían de hacerlo. Entonces, los temas de seguridad siguen siendo fundamentales. Repito, el negocio bancario, para los más grandes como para los más pequeños, tiene los mismos riesgos inherentes, operativos, riesgos éticos, riesgos morales. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos el 2007-2008, cuando casi todo el sector financiero americano quiebra, Lehman Brothers, que fue el banco que desencadenó la crisis financiera, era un banco de más de 50 años, muchísimo capital global, totalmente sofisticado, pero la gestión de los riesgos se le pasó al banco, al regulador. Y finalmente generó un riesgo sistémico que al quebrar ese banco prácticamente se lleva a Citibank, JP Morgan, Goldman y a todos los demás bancos. Tanto así que el Estado americano tuvo que capitalizar a los grandes bancos internacionales. Si eso pasa con bancos que son gigantes, de cientos de miles de millones de dólares, obviamente en Perú, que son muy pequeños, incluso la banca grande a nivel global es muy pequeña, tenemos esos riesgos. Y si estamos entrando a un segmento que es emergente, hay que hacerlo con cuidado. El riesgo es un poco más alto, pero hay que reconocer, sí, esto es muy importante, que en el caso de Perú, las microfinanzas lideradas por las cajas municipales son un caso de éxito mundial. Sí, claro. Y eso es bastante meritorio. Por eso mismo toca apoyar la inclusión financiera, toca seguir empujando la profesionalización, la tecnología en las cajas municipales, pero también hay que darle las herramientas para que efectivamente puedan competir en buenas condiciones si tienen las ganas y lo quieren hacer. Insisto, Caja Cusco ya tiene la aprobación de tarjeta de crédito, seguramente las otras cajas van a ver ahí una competencia y también van a tratar de tener la misma aprobación de la SBS. Lo que dice la SBS en una entrevista con Socorro Gessen, que es la superintendenta, que invitamos al programa, pero nos dijeron que ellos habían emitido opinión y que no iban a aparecer, era de que las cajas estaban esperando a la ley para no tener necesariamente que pasar por los procesos de... No la Caja Cusco, pero las otras están esperando a que la ley pase por insistencia y no tener que contar con las capacidades técnicas, tecnológicas y financieras para poder comenzar a emitir esos productos, ¿no? Entonces... Yo quiero precisar ahí un tema bien importante, ¿no? La informalidad es un cáncer en la sociedad, no es la salvación. Y ahí hay que ser muy claros, ¿no? No podemos llevar la informalidad de la gente que tiene que trabajar en el día a día porque no le queda otra, esa cultura de informalidad que no reconoce el Estado, que no quiere pagar impuestos, que no reconoce, digamos, un orden social, también al Congreso. Es decir, no es posible que en el Congreso tengamos congresistas que se quieran zurrar las normas. Eso es irresponsable. Y desde el punto de vista de un padre de la patria, ¿qué pensarán sus hijos después? O sea, podemos hacer lo que se nos dé la gana, claro, porque un congresista o un grupo de congresistas dijeron, miren, es más fácil que no nos controlen.
Claro. Ese es el gran problema de los países en subdesarrollo o países emergentes como es el Perú. La informalidad mata, la informalidad no crea empleo, la informalidad es nuestro principal enemigo. Para eso hay que tener una cultura formal, pero también hay que tener una cultura ética. Uno no es ganador cuando no le paga impuestos al Estado. Uno no es ganador cuando quiere hacer la trampa y buscar el atajo, obviando lo que el regulador está pidiendo. Uno es ganador cuando hace las cosas bien y por eso tiene más clientes. Caja Cusco claramente sí ha hecho las cosas bien, porque queda clarísimo. Nosotros somos muy respetuosos de la regulación de la SBS. No solamente en el tema de la tarjeta de crédito y en otros campos. Ahorita estamos sacando la billetera electrónica. En junio, ¿correcto? Tenemos avanzadísimo, somos la única caja que tiene el QR inscrito en el Banco Central de Reserva para la interoperatividad con el YAPE, con CLIN, con todos ellos, y esperamos alcanzar a junio, que es el plazo, para comenzar a actuar con el famoso Waiki, nuestro muñeco representativo. ¿Pero qué le impediría a otras cajas que quizás no tienen la misma cantidad de fondos, los mismos procesos, la misma detalle de seguridad que tienen ustedes, que comience a emitir tarjeta de crédito o comience a tomar acciones que pongan en riesgo el bienestar de sus clientes? Yo un poco, de repente he sido un poco descortés con usted cuando le he dicho de que el tema de la tarjeta es un tema de ventaja, de ventanilla del Parlamento, de una ventanilla política exclusivamente, que nunca se debió poner. Y si hace el rastreo a la norma, a la propuesta que la Federación llevó, nunca decía la tarjeta de crédito. Correcto. Entonces, pero está ahí. Sí, y desgraciadamente ahora estamos hablando de la tarjeta de crédito. Sí. Y para nosotros, como usted lo ha dicho, la tarjeta de crédito sí nosotros hemos cumplido, y la propia señora superintendenta nos ha acompañado en un hotel en Lima, en el lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito, y nos ha saludado por este hecho, porque hemos cumplido nosotros todo lo que la SBS nos indicó para tener. Sí, y acá en este comunicado de la SBS ustedes aparecen como caso de éxito. Sí, claro. Entonces, pero insisto, las otras, y usted es director de la FECMAC, las otras cajas que en este momento no están preparadas, o sea, ahorita hay solamente 10 bancos y 3 financieras que pueden emitir tarjeta de crédito y que tienen ciertos productos financieros. Bueno, hay un proceso que se está ocurriendo. Le digo, o sea, las otras cajas ya están llegando a nuestra caja para que nosotros les ayudemos a implementar. Bueno, y eso no está mal, pero al final de cuentas tienen que implementar el proceso. Es que al final tienen que implementar los procesos, porque ¿cómo se controla? No es solamente emitir una tarjeta de plástico y decir algo. Esas cuentas tienen un sistema, incluso que ni siquiera es, le digo, en la misma cuenta corriente, ni se puede llevar en otro sistema de la tarjeta de débito. Es otro sistema paralelo, ¿no es cierto, doctor? Es otro que hay que hacer. Entonces ustedes ya están trabajando entre las cajas para poder tener ese sistema. Ellos saben, por eso le digo, los propios sorprendidos de haber puesto en la ley la tarjeta de crédito hemos sido la Federación de Cajas. Pero ¿no sería más fácil, me imagino, de que la misma FECMAC pueda decir si el tema de la tarjeta de crédito es complicado y ustedes están haciendo las cosas bien y están incitando a que las otras cajas hagan las cosas bien? ¿No sería más fácil que la FECMAC diga, ¿saben qué? No necesitamos esto. Muchísimas gracias, señores congresistas, pero no necesitamos esta exoneración. De repente, el tema de la relación con el Congreso para obtener las otras leyes que lo decía, llega un momento en que nosotros decimos, si yo le digo no la tarjeta, ¿y en qué se me queda la cuenta corriente? ¿Y en qué se me queda la chequera? ¿Y en qué se me queda...? Bueno, pero usted mencionaba que esto decir que esto era una cosa meramente política y que había otros detalles. Ahora, con las tarjetas de crédito, la cartera de préstamos que ustedes van a tener va a aumentar tremendamente, de unos 30.000 millones a unos 60.000 millones de soles. No, o sea, no es tampoco. No. En 3 años. Bueno, miren, la expectativa nuestra, como Caja Cusco, es en primer lugar no colocar este año más de 50 millones. ¿Y cuál es la expectativa como nosotros FECMAC? Colocamos casi 5.000 millones al año, hemos colocado el año. Entonces le estoy hablando de un 1% el primer año. Nada más.
porque nosotros tenemos que ensayar. Vamos a introducir un tipo de producto que nunca lo ha usado el sector social al que servimos. Correcto. O sea, es un tema que hay que ir paso a paso. Considerando que no no es un tema de ir y repartirlo. No, claro, y considerando que el 60% del Perú no tiene experiencia crediticia, que nunca ha tenido una tarjeta de crédito en su vida, o sea, que no es una cifra menor y que justamente está en el sector al que ustedes llegan, ¿no sería mejor, insisto por tema de procesos y porque lo que dijo el señor Escudero, de que no, de que haya un seguimiento de la SBS de la mano para que esto salga bien y todos ganemos? Por supuesto, a nosotros con toda seguridad, por esos 50 millones que pensamos poner el primer año, nos va a vigilar y nosotros vamos a permitir que nos vigile. Igual si vamos a pasar al siguiente año a 100, nos seguirá vigilando, porque el papel de la superintendencia para nosotros es una medida de calidad. Eso es, más no la autorización. No, también nos tiene que todo tiene que autorizar. Claro, pero justamente este proyecto le dice que no quieren, o sea, no se van a autorizar. Entonces, y eso va con el apoyo de la FECMAC. Yo creo que son dos posiciones extremas, de la SBS y del Congreso. Porque para ambos casos, sea que por ley digan sin que te autoricen, saca tarjetas. Pero entonces, ¿cuál es la posición de la FECMAC? No va a haber ni siquiera imprenta de plásticos que le va a permitir darle la tarjeta. Perdón, entonces, ¿cuál es la posición de la FECMAC dentro de estos dos, dentro de la SBS, el Congreso, el MEF? ¿Dónde está la FECMAC? Le estoy diciendo que la FECMAC acaba de terminar hoy día una reunión de directorio, por eso estoy acá. Claro. Y es esa, ¿no? Y le agradecemos estar acá. Que nosotros como Caja de Cusco nos vamos a preocupar en asesorar a que ellos también cumplan por supuesto, tienen que cumplir los pasos que nosotros hemos hecho y que lógicamente se aligerarán los tiempos en la SBS, porque para nosotros es así como descubrir la pólvora, lo digo con toda franqueza. Pero si la pólvora te puede explotar en la cara también. No, por eso, entonces... pero lo hemos descubierto y bien manejado. Claro. Por eso estamos entrando a la fase ya muy responsablemente. Y nosotros lo vamos a usar para que del monto del que se le dé al pequeño, que son pequeñas cantidades al pequeño empresario, sea el 30% mínimo para capitalización e inversión. ¿Cuáles son los riesgos dentro de estos espacios? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos, más allá del tema de fraudes electrónicos, etcétera? ¿Cuáles son los riesgos que podemos vivir? Yo quisiera notar que la regulación tiene que ser consistente y ordenada. ¿A qué me refiero? Imagínese que en el mundo del transporte, ¿no?, donde todos para poder manejar un vehículo, sea de transporte público o de privado, se requiere de un brevete, ¿no? O sea, si usted no tiene brevete y lo agarra la policía, lo va a multar, puede comerciar el auto, hay sanciones. Entonces, esto sucede, salvando la distancia, es similar a lo que está pasando. No puede ser que el Congreso, porque son cajas municipales, diga, no te voy a dar el brevete. Es como decirle, como ustedes manejan combis, no le vamos a dar el brevete porque están llevando gente de su casa al trabajo. Claro. Por favor. O sea, hay que poner las cosas así de claras. No se puede ser tan irresponsable para mandar este tipo de señales. Esto ya rinda con el ridículo. Segundo punto, en el caso de los bancos, todo va bien cuando los que han tomado los créditos, sean personas, tarjetas de crédito, empresas grandes, pagan puntualmente esos créditos. Si no los pagan, el capital de esa entidad tiene que cubrir esos préstamos. Tú acabas de mencionar que en el Perú y el resto del mundo, en este momento, hay un consenso, una situación de desaceleración económica y potenciales recesiones. Cuando eso pasa, el desempleo aumenta. En el caso del Perú en particular, no solo la inflación es más alta, que ha golpeado duro al ingreso de grandes bolsones de peruanos, especialmente en los segmentos donde están las cajas municipales. ¿Por qué? Porque su capacidad de consumo ha disminuido, no han generado ingresos, y con todas estas protestas, no solo Cusco, toda la zona sur del país tiene problemas de liquidez, tiene problemas de normalización en sus negocios. Abrir las oficinas. Vamos a ir a una pausa y regresamos en este tema que claramente da mucho que hablar aquí en Punto Medio, en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. Gracias.
regreso a Punto Medio. Soy Emil Cayó. Estamos hablando sobre las cajas municipales, tarjetas de crédito y otros productos financieros y cómo deberían ser manejados. Estamos aquí con el señor Guido Bairo, presidente de la Caja Municipal de Ahorros de Cusco, y Melvin Escudero, economista y CEO de El Dorado Investments. Muchas gracias por estar acá. Regresamos un poco a la conversación que estábamos teniendo, que era sobre los permisos y la manera en que uno debería tener permisos. Hablamos de los brevetes. Yo tengo un brevete de auto, yo tengo un brevete de moto, pero si yo manejo con mi brevete de moto, me paran en la calle. Entonces, ¿cómo hago, cómo eso se traslada al sistema financiero? Como lo comentaba, me parece que hay una alta cuota de ignorancia en algunos congresistas que están tratando de hacer algo que a todas luces es ilegítimo, irracional y no tiene sentido. Donde incluso las propias cajas, como lo menciona el señor Guido, quieren hacer los trámites porque saben que el regulador antes, durante o después va a llegar. Entonces no te puedes arriesgar ni a las multas, ni a todas las supervisiones, incluso suspensión de operaciones. Eso no es factible. Desde la perspectiva del negocio financiero, después de todo lo que ha pasado en el mundo, en la situación del 2008, las leyes en lo que es aprobaciones y supervisiones se han puesto más duras por una simple razón. Los errores le cuestan a millones de personas y pueden traer recesiones. El 2008, si el gobierno americano no intervenía, estamos hablando en la capital del capitalismo mundial, si no interviene el Estado, estaríamos ahorita en otro mundo, completamente diferente, con una recesión global sin precedentes. Pero eso es en un estado donde, y eso que no lo pasaron la primera, lo pasaron a la segunda instancia recién, ese es un estado en el cual sí hay cierto nivel de regulación. El Perú no tiene un nivel de regulación muy duro para ciertas cosas, pero sí muy duro para otras, como dice el señor Bairo. Usted mencionaba de que las cajas están sobrereguladas. No, yo no he dicho que sea sobreregulada. Nosotros aceptamos la regulación. Lo que más bien nos falta es que nos amplíen atributos. O sea, porque la superintendencia, no por ella, sino por la ley del sistema financiero, que dice esto nomás pueden hacer las cajas y esto nomás pueden hacer los bancos. Y hay muchas de ellas que nosotros también podemos hacer de ellos. Pero la ley está escrita, como dice el señor Escudero, en este caso, con personas que están haciendo cosas muy irresponsables. No, pero entonces, ¿cómo la primera ley es de Congreso del sistema financiero, si no me equivoco, es del 90 y tantos, doctor Escudero, ¿no? Entonces, pero es una ley que ha jugado en la cancha muy bien, pero conforme han madurado las cajas, y también lo reconocen, es que ya queremos tener otro tamaño y queremos jugar en esas ya no le queda el pantalón, por ponerlo así. Ya nos ajustan, ¿no? Claro. Entonces ya necesitamos espacios para mover, porque tenemos atributos bien definidos. Mire, el proceso peruano del sistema financiero tiene sus propias características, no es como están en los libros, ¿no? Mientras que en Lima está concentrado todo el sistema financiero grande, nosotros estamos concentrados en las llamadas mal llamadas provincias, ¿no? Nosotros tenemos más agencias. No, nosotros tenemos más agencias. Si usted retira el número de agencias de capitales de ciudad y saca de solo provincias y distritos, las cajas tenemos más que todo el título del sistema de bancos. Correcto. Y eso quiere decir inclusión financiera en las provincias. Hay conceptos que, por ejemplo, se habla de que el informal es incumplido. Puede serlo, pero no todos los informales. Nosotros tenemos muy gratos resultados en sectores eminentemente campesinos como Cazca o Congate, Paruro, donde la mora es la más baja que tenemos entre todas las agencias. Y, sin embargo, ustedes operan en espacios que son quizás un poco más políticamente volátiles. Ahora la Caja de Arequipa ha tenido que cerrar 25 oficinas, son 350 analistas que no han podido colocar créditos en el último mes, que no han podido realizar cobranzas. Esa es la violencia que ha habido, ¿no? Claro. Y que está habiendo, ¿no? Y en Caja Ica también, 18% de nosotros hemos tenido en la zona de Arequipa, Cusco, Puno, 38 agencias, casi 30 días cerrados, ¿no? Y ese es un tema que ya es de otro tipo. No, obviamente escapa a la realidad de las cajas, pero las afecta directamente. Entonces, ¿cómo dentro de esta volatilidad y dentro de la recesión que estamos viviendo, que es pequeña en comparación con otras, pero es
presente, ¿pueden las cajas crecer con la ley como está? Nosotros tenemos un modelo de crecimiento. Nosotros hace 4 años que hemos comenzado a salir a la selva norte y al norte, que vemos que son territorios con más futuro económico. Y ya el sur comenzó a perder dimensión en el crecimiento, producto de los movimientos políticos que se daban. O sea, lo que ha sucedido en el sur no es una cosa de hace 3 meses. No, claro. Es una cosa que por lo menos lleva 2 años. Primero le golpean en el sur al sector más fuerte, que es el minero. Lo bloquean, después lo golpean al sector turismo, que es el que produce la liquidez de todo ese territorio, y después de quemar el turismo, optan por comenzar a quemar el microcrédito, porque el microcrédito tiene, como lo ha dicho el doctor Escudero, una función principal de otorgarle la sangre al pequeño poblador, al pequeño empresario. Y ustedes trabajan directamente con pymes. Claro, nosotros trabajamos con... muchas veces la SBS nos jala las orejas cuando a cierto tamaño de préstamos hacemos a personas que ni siquiera tributan, pero nos movemos con ellos y buscamos otro tipo de garantías para obtener retorno, ¿no? Miren, nosotros manejábamos hasta agosto la tasa más baja de mora, 3.2. Hasta agosto. Hasta agosto. Ahora ha subido al... Hemos terminado el mes de diciembre con 4.8 y en enero estamos con 5.7. Claro, están, por un tema político y las por la circunstancias. crisis. Pero el riesgo es de que suba a 10. Claro. Y esa es una realidad que, dadas las circunstancias, digamos, más allá de ver la diversidad y todo, desde el punto de vista de supervisión basada en riesgos, nuevamente, cuando no pagan, tú tienes un capital pequeño comparado con todos los depósitos que he captado y todos los créditos. Si no te paga el 15 o 20%, la entidad puede quebrar. Entonces, acá estamos en una situación delicada porque efectivamente lo que se debe pensar, incluso desde el lado del MEF ahorita, más allá de que si va a utilizar otro producto, es qué hacemos para que el crédito en la zona sur, incluyendo el sector microfinanciero, se normalice. Obviamente esto pasa por un tema de pacificación, pero si no regresa la actividad económica, vamos a tener problemas y habría que ver incluso paquetes de salvataje. Porque eso de la morosidad, si tú lo ves a nivel nacional, estamos en 6, pero empieza a verlo entidad por entidad y ahí vas a empezar a preocuparte realmente, especialmente si esto se prolonga. Ya llevamos prácticamente 3 meses de paralización. Diciembre, enero, febrero. Y aunque no haya paralización, quizás también el proceso de recuperación vaya a ser más lento, ¿no? Exactamente. Entonces estamos en una situación delicada. Por eso el ministro de Economía, Alex Contreras, anunció un plan Punche Perú, solo para la zona sur, con un mecanismo especial de inyectar recursos. Pero si los alcaldes, los gobernadores regionales de esa zona se quedan de brazo cruzado porque políticamente no están interesados en apoyar y reactivar, estamos en problemas. Y esos problemas no solamente se van, digamos, expandir desde el punto de vista que cierran empresas de turismo, cierran empresas mineras, cierran comercios, sino que todos esos cierres están impactando en los balances de las entidades financieras. Las grandes de Lima, pero también las que están en el sector social de las cajas municipales. Entonces, si uno hace proyecciones, 3 meses más igual que los que hemos vivido y la morosidad puede estar llegando a 10%, que eso ya es una zona bien peligrosa. ¿Por qué? Porque como bien lo decía el señor Guido, el capital que tú tienes es el 10% de todo tu tamaño. Claro. Si el 10% no te pagó, prácticamente ya estás perdiendo el capital. De acuerdo. Entonces, seamos conscientes de esa realidad y tratemos de prevenirla para evitar un problema financiero. ¿Qué sucede esto? Que en la zona sur, como lo decía desde el inicio, la banca es como el corazón que bombea la sangre, que es la liquidez, el crédito, flujo de caja. Lo que puede pasar es que en el sur le puede dar un infarto. Y ahí sí perdemos. Tenemos que ir a rescatarlo, ¿te das cuenta? No podemos permitir eso. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguiremos con ese tema, pero también hablaremos sobre los nuevos productos digitales que las cajas pueden ofrecer. Esto es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros.
Estamos de regreso en Punto Medio, en el horario estelar de Canal N. El tema, las cajas municipales y los diferentes productos financieros. Estoy con el señor Guido Bairo, de la Caja Cusco, el señor Melvin Escudero, economista, CEO de El Dorado Investments. Estamos hablando un poco sobre los diferentes productos que generan inclusión financiera. Uno de esos productos es la billetera digital, que para los que ven y no saben, es una especie de competidor a Yape o Plin. Eso sí sería regulado por la SBS, ¿correcto? Y también controlado por el Banco Central de Reserva. Claro. Porque es un nuevo modelo de dinero, si usted quiere, porque es un modelo electrónico casi de dinero, el sistema de pago de billetera electrónica y el QR, ¿no? Las billeteras digitales que existen ahora son para personas como uno, o sea, personas naturales más que nada. ¿Cómo funcionaría una billetera digital para una MIPE, por ejemplo? No específicamente, pero es interesante porque ya lo usan, la billetera electrónica. Yape nos ha llevado la ventaja. Incluso en un momento, por un convenio con el Banco de Crédito, estamos usando todavía Yape en la caja. O sea, nosotros no podemos, porque es la competencia, decir, mi cliente necesita esto y yo no lo tengo a tiempo, uso, pues como lo hemos usado Yape. Y reconozco el gesto de buena voluntad del Banco de Crédito de habernos permitido que nosotros también distribuyamos esto, ¿no? Ahora, pero ustedes van a beneficiar de la ley o la regulación de interoperabilidad entre Yape y Plin para poder competir dentro del mismo espacio. No, nos hemos metido un tercer producto que se llama Waiki. Y ese tercer producto, le cuento que el año pasado, en el mes de marzo, en el FinTech que ha habido en Miami, hemos ganado el primer nivel. 2 bancos del Perú ocuparon el segundo y tercero en la calificación, que era por países en innovación tecnológica. Este producto, el Waiki, aparte de estar al mismo nivel de Yape y de todos estos programas, tiene, como su nombre quechua lo dice, Waiki, que significa hermano, les gustó muchísimo en el mercado norteamericano por el aspecto cultural del producto. ¿Cuál es el aspecto cultural más allá del branding que tiene? Es que si usted habla en quechua, yo aspiro a que mis cajeros en el Cusco, en vez de tener teclado, tengan voces en quechua y aymara. Y aunque parecería una fantasía, he estado hace 5 meses en Chile y he entrado a un cajero, más bien en Las Condes, y que ya al de alta sociedad ya no digita pues su clave, sino todo es facial y habla y pide la plata y le dan. ¿Y por qué no podemos esperar que nuestra población andina pueda conversar en quechua con su cajero, ¿no? Hay aspiraciones, ese es cambio tecnológico. Y cambio cultural a través de la tecnología. Y lo que nosotros buscamos es insertar ese ciudadano al sistema económico. Y la única manera es a través del crédito. ¿Cuál sería el impacto de este lanzamiento que va a ser en junio? Se va a dar prontamente. ¿Cuál sería el impacto de esta nueva billetera a un mercado que ha sido dominado por uno, en menor medida por otro, pero que en realidad es bien chiquito hasta dónde va? Yo quisiera verlo en 2 componentes. Primero, un componente tendencial. El componente tendencial es tecnológico y está basado en este aparatito, ¿no? Con las apps que se están creando, prácticamente se estima que en unos 10 años, 15 años, a nivel mundial, todo el negocio financiero bancario, incluyendo de las nuevas fintechs que son de préstamos directos, que no son ni siquiera cajas, que no son ni siquiera bancos, o de las business to business, va a dominar el mundo. Es decir, los grandes edificios que ustedes conocen, los bancos, y que usted conoce las agencias, probablemente desaparezcan en un 90 a 95%. Siempre van a quedar ciertas oficinas de atención de clientes, probablemente en zonas rurales muy alejadas. Eso ya está ocurriendo. El BCP y otros bancos han comenzado a cerrar sus oficinas. Por supuesto. Para ahorrar costos. Y va a pasar, o sea, esa es una tendencia. Y la tendencia es a que todo el negocio esté completamente digitalizado en la nube, ¿no? Un ejemplo de esto es todo el sector de comercio, ¿no? Hace 20 años mucha gente no creía en Amazon, incluyendo yo, no creo que funcione. Mire lo que es ahora.
y el creador y fundador de Amazon, señor Bezos, es uno de los más ricos, ultra ricos del planeta. Gracias a que ahora la gente usando estos aparatos está 100% interconectada y el volumen de las compras, impactado de alguna manera por la pandemia, ahora se ha vuelto muy famoso. Sin embargo, la generación Z que está viniendo es 100% electrónica desde nacimiento. Como ya existe este tipo de aparatos, usted ve a los bebés ya en automático, incluso cuando hablan un libro, están moviendo los dedos para ver dónde está el app, ¿no? Yo tengo uno y hace eso. Ahora, regresando un poco a las cajas están apostando por productos electrónicos para justamente liberalizar el crecimiento económico e incluir a personas al sistema. Pero siempre se ha dicho de que fuera de Lima o fuera de las ciudades siempre hay el desafío de que la tecnología no llega, que no hay señal, que las cosas no funcionan tan bien. ¿Cómo están llegando y tacleando ese desafío? No, ya el mercado de la competencia en los servicios, por ejemplo, de Internet, de estas empresas, por el hecho de la competencia ha mejorado bastante, ¿no? Claro. Lo mejor de lo que puede suceder en el país es que siga habiendo competencia. Entonces, si hoy día usted dice, tengo el servicio con la empresa X que me presta para tener la conexión en tal agencia en Chumbivilcas y está mal, le vienen 3 y le ofrecen el servicio mejorado hasta con fibra óptica. Hoy en día la mejor ventaja es esa, ¿no? De esa parte nosotros no podríamos como Caja Cusco decir que en la provincia más alejada servimos mal por un tema de Internet. O sea, lo servimos y como le digo, porque hay infraestructura ya tecnológica. ¿Y hay un crecimiento y ustedes ven un crecimiento de esos servicios? No es un crecimiento vertiginoso, pero es un crecimiento que puede sostenerte para ir avanzando, ¿no? Lógicamente, nosotros tenemos una grata experiencia entre la relación Lima y lo que llamamos la provincia. Nosotros hemos abierto agencias en los distritos de la clase alta de Lima, ¿no? Como es San Isidro, San Borja, Miraflores, y hemos recaudado el año pasado como 500 millones de excedentes de ahorros en Lima. Y eso lo llevamos para cubrir las partes deficitarias en Huancavelica, en las provincias altas del Cusco, en ese Ilave que nos incendiaron, que donde nos colocábamos 32 millones al año y solo captábamos 8. Esa diferencia sale de Lima, sale de la ciudad del Cusco, sale de la ciudad de Arequipa. Esa democratización del crédito, esa nivelación que hacemos, la hacemos pocas instituciones. Y estamos hablando un poco de tiempo, pero regresando un poco a la coyuntura actual, ¿usted podría exhortar al Congreso para que tome la decisión correcta para no frenar esa velocidad en la que van las cosas? Definitivamente, un padre de la patria tiene la responsabilidad, como cualquier padre, de cuidar a sus hijos. Los ciudadanos somos sus hijos. Y obviamente tiene que pensar en nuestro futuro, tratando de darnos estabilidad, predictibilidad y sobre todo normas buenas y claras. Quiero tomar en este ejemplo la historia brevemente de un banquero, que es Alberto Berme, el mejor banquero a nivel mundial que ha producido este país. Una trayectoria fundamentalmente en el extranjero, paseó su talento por Norteamérica, por Europa, por Asia, como funcionario líder en Citibank. Y Alberto Berme decía 3 cosas que hay que destacar. Él decía, todos los días yo me levanto emocionado, motivado para servir a las personas, porque la banca tiene esa función. De los excedentes de la tecnología hay que dárselo también a la gente que lo necesita. Las microfinanzas hacen eso, hay que apoyarlas por eso. Pero también Alberto mencionaba, el Perú es grande, hay que liberarnos de los complejos y pensar en grande, hacer cosas grandes. Hay que decirle a los congresistas que hay que pensar en grande, pero también a las cajas municipales que hay que pensar en grande. Cada ciudadano debe cumplir su función pensando en grande. El Perú fue grande. Alberto hablaba siempre de Machu Picchu. ¿Cómo se construyó Machu Picchu? Es hasta ahora un misterio. Esa es la grandeza del peruano. Seamos orgullosos de nuestro país. Y con las palabras de Alberto Berme, que falleció hace muy poco, eso ha sido Punto Medio. Muchísimas gracias. Hora 11 con Lisette Cipriano comienza. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias.